Muy bien, Jesús Manuel, muy bien. Bueno, nos hemos echado unas pequeñas risas con Jesús Manuel. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo vas? ¿Bien? Habla muy rápido. Sí, habla muy rápido, ¿no? Haz unos ejercicios con la mano o algo porque debes estar cansada, ¿no? Dibujando, eso es. Bueno, vamos al último bloque de este primer acto, cuando ya son casi ya las 6 menos 10 de la tarde, hora española, y unas cuantas horas menos en Latinoamérica. Vamos ahora a abrir una conversación de filósofos porque la clase de religión también es un lugar para pensar y para, sobre todo, hacerse las grandes preguntas, ¿no? Las grandes preguntas de la humanidad. Así que ahora, mientras los compañeros sí podéis ir introduciendo las sillas para las 5 personas que nos van a acompañar, ahora sí vamos a dar un aplauso a los 5 integrantes de este coloquio, que son Miguel García Baró, un aplauso, Carmen Pellicer, Gregorio Luri, José María Torralba, y este coloquio lo modera Jordi Cabanes, que es el director del Colegio Abad Oliva Espínola. Os dejo con ellos. Sí, vamos. Muy bien, buenas tardes y como efectivamente decía, ¿no? Veo que el ritmo del Congreso es como muy trepidante y de algún modo la filosofía tiene esa función de pararse a pensar y esta es la idea que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, supongo que todos los que os dedicáis a la educación, si lleváis un cierto tiempo, una de las primeras ansiedades que uno sufre es ver cómo los chicos van cambiando, ¿no? Que son diferentes. Entonces, a veces hay la tentación de pensar que son muy diferentes y que ya no hay nada que hacer porque no son como éramos nosotros. Lo cierto es que nosotros solíamos ser peores, si uno se acuerda con honestidad de cuando era alumno. Pero al mismo tiempo hay una serie de cosas que quizás sí que han cambiado, ¿no? Y quería empezar reflexionando un poco sobre estos alumnos que nos llegan, si son esencialmente distintos o esencialmente iguales, ¿no? Es decir, ¿tenemos una afectación en la antropología de nuestros alumnos o es otro el problema? Miguel. Bueno, yo creo que en principio la gente en la infancia y en la primera adolescencia sufre mucho y ha sufrido mucho toda la vida y seguirá sufriendo mucho siempre. Es decir, que hay algo que esencialmente se mantiene. Y eso es debido fundamentalmente a que en la infancia se produce una tremenda soledad. He oído ya varias referencias a esa soledad. Yo traía alguna cita muy interesante, pero si no da tiempo no la leeré, porque uno pues hace descubrimientos decisivos y los hace en forma más bien traumática. Y en esa forma traumática en que lo recibe, pues a él le parece, al niño, a la niña le parece que en realidad en la sociedad no se habla de esos asuntos. Entonces, a mí me parece que el primer tema del que tendremos que, en fin, reflexionar o sobre el que hay que darse muy bien cuenta es que nosotros no tenemos que crear en general los grandes problemas en nuestros alumnos, en vuestros alumnos, porque yo no he sido nunca profesor de enseñanza media. Y no es generarlo nosotros, es que la vida ya se los ha producido y seguramente ellos no sienten ningún auxilio en la manera en que puedan no controlar esos tremendos traumas, ¿no? Sino simplemente darles vueltas, Antes decía Mercedes aquí que no se sientan solos. A mí me parece que eso es una misión fundamental del pedagogo y precisamente de las clases de religión. Empezaría por ahí, o sea que la infancia siempre es la misma, en cierto sentido. Carmen, tú, por ejemplo, digamos, tu ocupación habitual es precisamente ir abriendo nuevos horizontes, ¿no? Bueno, mis labores, cuando es abrir nuevos horizontes, ¿no? Desde tu perspectiva de tener como una propuesta pedagógica como muy nítida, muy clara, ¿tú cómo ves este punto? Pues con rol de filósofa que no suelo ejercer, son y no son a la vez. Son distintos y son iguales. Yo creo que ambas cosas son ciertas, depende de la perspectiva. ¿Por qué creo que son distintos? Yo creo que hay muchos factores de cambio. Voy a señalar solamente 2 o 3. El primero, evidentemente, y de forma inmediata cara a los profes en el día a día, es la tecnología. La irrupción de la tecnología, no solamente por la forma en la que se comunican, sino porque competimos con un competidor muy potente y porque la tecnología, las redes sociales, ha cambiado las relaciones entre ellos, ha aumentado el número de relaciones y ha empobrecido la resiliencia de las relaciones.
lo cual hace que su forma de comunicarse entre ellos y con los adultos sea diferente. Entonces, la tecnología hoy, en los últimos 10 años, evidentemente es una revolución y, por lo tanto, son diferentes en nuestras aulas, claramente, ¿no? Pero no solamente la tecnología, yo creo que hay un cambio quizá incluso más profundo, y es que han cambiado las fuentes de socialización primaria. Es decir, nosotros venimos de generaciones donde las fuentes de socialización, de transmisión de valor, la familia, la iglesia, la calle, los iguales, ¿no?, la escuela, pues más o menos todos éramos un poco bichos, ¿no? Éramos un poco, nos íbamos, ¿no? Éramos un poco golfos, pero volvíamos al redil, ¿no? O sea, quiero decir, como decía mi abuela, ya tendrás hijos y entonces verás. Estas generaciones no volverán. Quiero decir, creo que hay una ruptura y hay un cambio con nuevas fuentes de socialización de carácter mucho más anónimo y sobre todo no controladas por el mundo adulto. Y por lo tanto, bueno, pues se abre una perspectiva de ambigüedad en la transmisión de qué es lo que es una vida buena o una buena vida, depende de cómo lo veas, ¿no? Y eso sí es un cambio, yo creo que histórico, y sobre todo es un gran desafío para el ámbito de la educación. Son dos cambios que son importantes. ¿Siguen siendo iguales? Claro, siguen siendo esencialmente seres humanos hambrientos de cariño, hambrientos de atención, hambrientos de comunicarse, de expresarse a sí mismos y hambrientos de ser cuidados y ser cuidadores. Creo que esas experiencias, que además yo creo que el COVID quizá ha hecho que se desvelen, ¿no?, esa intimidad de una forma diferente. Yo creo que como un amplificador, sí, ¿no? Como una sí, lupa que se ha visto quitado más barreras, lo que había. sí, y ha dejado muchas heridas. Y yo creo que en las heridas es donde se ve o se desvela, ¿no?, quizá pues lo más desvalido de cada ser humano, y siguen siendo, como hemos sido nosotros en la peor adolescencia, ¿no?, desvalidos y hambrientos de ser. Me ha dado la sensación, Gregorio, que me ha parecido oír el ruido de las ideas que tenías para sacar. A ver, mira, en alguna sura se cuenta que el profeta apareció una vez por Medina y allá lo recibieron un grupo de los venerables ancianos de la ciudad a quejarse de que la juventud estaba intratable. Y el profeta les dijo sí, porque los jóvenes, además de hijos de sus padres, son hijos de su tiempo. Como hijos de sus padres, yo creo que tienen unas permanencias antropológicas. Yo creo en las permanencias antropológicas, en las que sean, ahora no lo sé, pero creo, y además creo que pues las escuelas de tradición, cultura o principios cristianos las deberían afirmar. Pero como hijos de su tiempo tienen también diferencias. A mi modo de ver, las dos diferencias más relevantes son, por una parte, la creación de un fenómeno extraordinariamente relevante que es la cultura adolescente. Es decir, adolescentes ha habido siempre el fenómeno de la cultura adolescente como paradigma de lo joven, de lo activo, etcétera, etcétera. Pues viene James Coleman, lo certifica en Estados Unidos en los años 60 y ha venido a crecer hasta convertirse en un fenómeno comercial extraordinario. Y el segundo elemento que me parece relevante de lo nuevo es que hemos convertido a lo nuevo en un valor. Digamos que en el lenguaje cotidiano hoy lo nuevo está ocupando el lugar que tradicionalmente ocupaba lo bueno. Hemos cargado axiológicamente y por lo tanto, no es que, además de ser distintos, convertimos inmediatamente en un valor propio cualquier diferencia. No, solo un detalle, yo soy un intrusista aquí, pues yo soy filósofo y yo soy historiador, pero bueno, a veces podemos disimular. Sí, es que me llama la atención porque en las Cortes catalanas, en la época moderna, cuando a alguien le parecía que una ley no debía aprobarse, el desafío que decía es que esto es nuevo, justo lo contrario, es decir, ellos pensaban que solo aquello que había sido contrastado, que por los abuelos era bueno. Entonces hemos cambiado de mentalidad. En ese sentido, perdona que me meta, que esta cultura adolescente que describes, Gregorio, me da la sensación que se ha generalizado, que todo el mundo piensa como adolescente. Yo, que tengo mucha práctica de tratarlos, creo que los adolescentes son gente que cree que nunca nadie había pensado antes que ellos, que son los primeros que llegan a pensar en el mundo. Supongo que lo sabéis. Y tengo un poco la sensación que esto ahora afecta a periodistas, políticos, hasta líderes mundiales que invaden sitios, digamos, ¿no? O sea, tengo la sensación que hay como
como el espacio público se ha se ha hecho adolescente. Bueno, sí, José María, lo siento, si te parece comentarlo. Sí, bueno, acerca de la pregunta, ¿no?, de los jóvenes, si han cambiado. Pues yo creo que en general, cuando los adultos hablamos de los jóvenes, tenemos una tentación que a los jóvenes les horroriza cuando caemos en ella, que es la de pues, caer en los tópicos, ¿no?, que las nuevas generaciones son más débiles o que las nuevas generaciones pues, ya no respetan la autoridad. Bueno, creo que eso es una primera idea. Y en relación con esto, me parece que, por supuesto, que yo sí que diría que las nuevas generaciones han cambiado y que ha habido, incluso hay estudios de gente que se dedica pues, a la psicología social, o sea, solo son apreciaciones, digamos, teóricas o culturales, que explican que sí, que en los últimos 10-15 años, a los que tienen ahora entre 12 y 25, la tendencia, digamos, de forma de ver la vida o de forma de encarar la vida ha cambiado con respecto a las 3 o 4 generaciones anteriores. Entonces, por mencionar 2 ejemplos. Y lo que me gustaría mencionar es que esos cambios también son ambivalentes. Entonces, que tienen aspectos negativos, pero también tienen como una cara positiva o de la que se le pueden sacar partido. Entonces, uno es, decía antes lo de la autoridad, pues la libertad, ¿no? Por supuesto que pues las nuevas generaciones son menos, no sé, sumisas, ¿no? O son más reaccionarias, sin duda. Pero eso creo que tiene una cara positiva, que es la del afán de autenticidad. O sea, lo que no quieren es vivir simplemente porque alguien lo ha dicho así, o porque alguien lo opina, sino pues porque sale de ellos. Entonces creo que en la educación, en este caso en el ámbito de la libertad, ir por la línea de ayudar a descubrir que no hay una oposición irreconciliable, ¿no?, entre que haya principios morales o entre que haya una autoridad en la sociedad o en la familia o en el colegio y que uno sea uno mismo, o sea, la autenticidad, pues es una línea prometedora, ¿no? Y por poner otro ejemplo breve, antes mencionaba también la debilidad, ¿no? O sea, yo diría, bueno, todos los jóvenes, todos los adolescentes, o sea, es propio de la adolescencia ser perezoso, o sea, buscar lo fácil, ¿no? No esforzarte. Entonces me sigo manteniendo joven. Pero sí que diría que hoy en día, eso que sigue presente y que es una cosa, digamos, que se supera, ¿no?, con la edad o cuando se tienen hijos, hoy en día tiene una manifestación, en este caso es negativa, y que creo que ayuda a tenerlo en cuenta, que es la de la fragilidad. Y a veces los adultos, cuando, por así decirlo, como que intentamos tirar, ¿no?, de los jóvenes, como diciendo, tienes que ser, ¿no?, más cumplidor o más responsable, no nos damos cuenta de que son frágiles. Entonces, fragilidad no significa no es lo mismo que debilidad. O sea, un trozo de plastilina o de arcilla es voluble, ¿no?, es débil. En cambio, una copa de cristal no lo es, pero es frágil. Y a veces pasa mucho con los jóvenes, me parece, sobre todo con discursos, digamos, morales, pues que se rompen, ¿no?, porque ven muy difícil llegar pues, al ideal o a lo que se supone que deberían, ¿no?, hacer. Y creo que en la educación también tener esto en cuenta, pues sobre todo en la educación moral o educación religiosa, pues ayuda a evitar esas rupturas o esos problemas, ¿no? Y no confundirlos con que son formas de debilidad. Carmen, adelante. Yo estaba pensando que creo que hay otro factor que también es importante y que nos afecta mucho. Y es que ha cambiado la visión evolutiva de la adolescencia y la juventud. Quiero decir, hoy la adolescencia empieza en tercero de primaria. Quiero decir, ha bajado para abajo, sí, o sea, las niñas de tercero, de cuarto de primaria. En el doctorado, más o menos. Claro, no, es serio, quiero decir, al final se ha alargado mucho. La adolescencia al final es un invento de nuestras sociedades desarrolladas. Voy a África y no hay adolescentes, de la niñez se pasa a la decisión de vida adulta, ¿no? Aquí la adolescencia se está alargando tremendamente. Yo pienso muchas veces porque nuestro sistema educativo está construido hace muchos años, no hay muchos cambios sustanciales, cuando aquellos COUs, ¿no?, donde tomábamos las opciones de vida, la vocación profesional, las elecciones de pareja, y pienso mucho, yo he sido profe de religión 17 años en aula, ¿a qué dedicaba mis últimos 2 años? A la prejuventud. Cuando hoy la adolescencia, pues exactamente, no termina pues hasta los 25, 30, en fin, no se acaban de ir. Y creo que en España se alarga incluso más, ¿no? Quizá en otros países que nos están escuchando es más corta. Pero es verdad que eso es un fenómeno diferente y que muchas veces educativamente lo metemos todo en el mismo saco. Y las claves educativas de los adolescentes son distintas a las claves educativas que tú mantienes con jóvenes adultos, ¿no? Y quizá eso es algo que tenemos que replantear en nuestras clases, ¿no? Pienso ahora en las clases de Reli. Una de las premisas de la posición educativa es que hay que ir a buscar al alumno donde está. Eso exige observarlo, mirarle el blanco de los ojos, ¿no? Y a veces da la sensación que nosotros, que ya tenemos, bueno, yo al menos cierta experiencia, tiendes a hacer lo que funciona
hasta que te das cuenta que ya no funciona. Os pongo un ejemplo que es calentito. Yo vengo de un viaje a estudios con mis alumnos de cuarto de la ESO y hemos hecho un recorrido en Soria, que Carmen conoce, ¿no? Soria, lugar de belleza natural y literaria, y al final del día siempre hacemos una revisión del día. Y era muy curioso porque cuando se iban impactando de lo que les mostrábamos, eran capaces de hacer un juicio incluso, digamos, muy sagaz. Pero después, cuando nos juntábamos para que viésemos juntos lo que había pasado, el grupo les intimidaba. Y esto es una de las cosas que, en este momento que se habla tanto de bullying, etcétera, me da la sensación que hay como una especie de pérdida del espacio público, no como un lugar donde compartir, sino un lugar del que protegerse. Yo creo que tiene mucho que ver también con la pérdida de las vinculaciones, del vínculo que, Gregorio, tú me has tratado. ¿Cómo estamos en un contexto social que es más agresivo? Que es una paradoja teniendo en cuenta que son más frágiles. No sé si me he pasado la pregunta, pero... Bueno, puede que sí, pero lo que tenemos es que contrarrestarlo precisamente en la escuela, en las pocas materias, ahora que la filosofía va a desaparecer prácticamente de la ESO, por más esfuerzos que hayamos hecho algunos por parar ese asunto. Hay muy pocas materias donde un chico puede comprender algo que creo que es esencial, y es que en la vida no hay solo problemas que se arreglan con fórmulas. Si en la educación lo que transmitimos es más bien esa noción, entonces estamos perdidos. Que solo hay pues medicina, terapia, pero que en cambio no existen pues esos asuntos a los que te acabas tú de referir a propósito de Soria. Yo lo llamo lo enigmático y lo misterioso. La belleza, las otras personas, los acontecimientos que transforman tu vida. Y en esos asuntos es en los que hay que recapacitar pues en los pocos espacios que quedan. Probablemente todos los profesores, enseñen lo que enseñen, deberían dedicar a eso un tiempo. Pero yo siempre he mantenido que si un niño lo que experimenta en la escuela es que tratan de convertirlo en una pieza más de un organismo que ya funciona, ¿no? Y que para eso él tiene que tener la idea de que las cosas están en el fondo resueltas, él aprende ciertas fórmulas, las que no aprenda están en los libros, no es más que mirarlas, entonces se va a formar en lo esencial en otro sitio que no es la escuela. Y por tanto no contribuyamos nosotros a que la sociedad sea tan dura que el aula pues resulte un espacio prácticamente con muy poco sentido, porque ahí hay muchas horas en las que estar, mucha obligación, mucho tiempo que se emplea, como luego el que a lo mejor emplea uno cuando tiene un mal oficio después y piensa que está como vendiendo su tiempo, que está haciendo algo que no debería hacer porque no le rinde nada, ¿no? Yo creo que eso es una responsabilidad muy, muy fuerte. Repito, no porque el niño no sepa que no hay cosas misteriosas y enigmáticas, sino porque lo puede olvidar si se siente solo en eso, ¿eh? Y si ve que hay como demasiadas fórmulas que se piensa que van a funcionar y a arreglarlo todo. Creo que eso es esencialísimo. Yo diría es que un profesor de religión más bien lo que enseña es filosofía que religión, en principio, ¿no? Sí, sí. Ciencia de la existencia, por decirlo de algún modo. Carmen. Bien, yo estaba acordándome de mi abuela, que se iba a ir al cielo, lo tenía claro. A mí me mandaba al purgatorio porque lo del infierno le sabía un poco mal. Pero, claro, estaba muy claro por qué había que ser buenos y no hacer daño a nadie y no acostarse con el hijo del vecino aunque estuviera muy bueno. O sea, porque después había una recompensa clara. Claro, la secularización en la enseñanza de la ética en general en Europa, en los países que han ido pasando esa transición por procesos más o menos rápidos desde mediados del siglo XX posiblemente, ¿no? Ha planteado un problema encima de la mesa muy importante, ¿no? Y es que la educación moral, la educación ética, filosófica, es decir, la exposición de la vida buena, no cambia ni transforma los comportamientos de forma automática, ¿no? Aquello de que las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes. Y cuando tú a los adolescentes les presentas o les presentamos, quizás nuestra crítica del famoso currículum Loe, presentarles la vida valiosa, no los convierte en personas valiosas. ¿Cuál es el elemento que hace que una persona elija el bien? Las motivaciones últimas. Las motivaciones radicales últimas que históricamente a lo largo de la historia han sido las religiones las que han ofrecido motivaciones radicales últimas para elegir el bien, no se han solucionado con la secularización de los estudios de la ética, ¿no? Que fue un poco el problema o la crisis profunda debajo de la polémica en su momento de la educación para la ciudadanía. No es suficiente proponer valores para la convivencia. Hay que hacer que las personas, que los alumnos transformen sus vidas y adopten esos valores como principio rector de la vida moral. Y eso requiere motivaciones últimas, seculares o religiosas.
Y ahí, pues un poco toda la aportación, que toda la reflexión, desde la espiritualidad sin Dios que viene de Francia, o toda la competencia espiritual en países de tradición educativa como Canadá, nada sospechoso de adoctrinamiento, por supuesto los países anglosajones, ahí hay abierto una reflexión de cómo vamos a educar, cómo no renunciamos a las motivaciones para elegir el bien, que al final son nuestro espacio de trabajo en la clase de religión y deberían serlo para aquellos alumnos que no tienen un credo religioso. Debería haber un espacio donde se reflexionara sobre las preguntas de sentido, las motivaciones últimas y todo aquello que tiene que ver con la elección de la vida buena. ¿Podríamos decirlo, sin un lenguaje intrusista una vez más, que un exceso de preocupación en el logos nos ha hecho olvidar el telos? Yo voy a poner 2 notas a pie de página de lo que has dicho tú, porque totalmente de acuerdo hasta las comas. Efectivamente hay una crisis de la causa final. Las causas finales han perdido glamour, tienen mucho más las causas eficientes, ¿no? El para qué, y además en una sociedad, y está muy bien que lo haga, que hace del pluralismo un valor constitucional supremo, renuncias a la homogeneidad, ¿no? Y por lo tanto ahí te ves en una complicación a la hora de establecer unos criterios axiológicos. Pero las 2 notas a pie de página que quería poner, una las rodillas y otra los abuelos. A mí me parece que uno de los síntomas cruciales de la crisis de Occidente, y además de la crisis gravísima de Occidente, es que los niños tienen las rodillas sanas, impolutas. Es la primera generación de la historia de la humanidad con las rodillas absolutamente límpidas, intactas. Eso no está bien. Eso no está bien, porque indica básicamente que esos niños ya no tienen experiencias aventureras. Yo que he tenido la suerte, ahora lo sé, de vivir en un pueblo. Ni rezan. Que he tenido la suerte de vivir en un pueblo que mi casa estaba siempre recién fregada y mi madre, vete a jugar por ahí. Te ibas a jugar por ahí y hacías trastadas, ¿no? Y venías a casa pues como venías. Ahora han desaparecido los espacios en los cuales los niños puedan vivir su propia vida autónomamente, es decir, sin la supervisión directa de un adulto. Y eso, pues, supone un freno al desarrollo de sus propias estrategias, ¿no?, a la hora de moverse. Pero al mismo tiempo que hemos incrementado la supervisión, se han reducido las figuras de autoridad. Es decir, el abuelo sigue siendo una figura entrañable, pero ya no es una guía de tu mundo, vive en otro mundo. Y yo lo veo por mi nieto, nos queremos muchísimo, pero las discusiones, los debates, ya estás en otro sitio, no eres una figura que pueda establecer criterios de conducta concretos para su... ¿Y los padres? Pues ahí también podríamos hablar, es decir, el peso de eso lo que comentaba antes, de la cultura adolescente, que tenéis razón, no sabemos muy bien cuándo empieza, a partir de los 10 años, sobre todo en las niñas, vemos rasgos típicos de cultura adolescente, y el narcisismo, que suponía una cierta patología psicológica, ha desaparecido de los manuales, porque cuando se generaliza ya no puedes decir que es un trastorno, pues entonces... Es como el chiste, ¿no? Ahora se llama autoestima. No es que haya alguien en dirección contraria a la autopista, vamos todos en dirección pues contraria. no sabes cuándo se acaba, ¿no? Pero a mí creo que nos debiera preocupar seriamente la condición impoluta de las rodillas de los niños como estrategia de actuación en lo concreto, ¿no? Deberíamos castigar a los niños sin postre el día que viene sin una herida en las rodillas. Tú has hablado de autoridad, ¿no? De crisis de autoridad. Yo sí que percibo que un determinado modo de ejercer la autoridad en el pasado, digamos que se basaba más en el poder que en la autoridad propiamente, ¿no? La autoridad del maestro, del profesor, es la ascendencia sobre el alumno, ¿no? Y ahí sí que me da la sensación que tenemos todavía un trabajo que hacer, ¿no? Cuando hablaba Miguel pensaba, nuestros alumnos, tenemos que conseguir que nuestros alumnos piensen por sí mismos, ¿no? Protagonicen su modo de aprender. Esto se puede ver bien, se puede ver mal como en las leyes constructivistas, en que, digamos, todo es sentimental. O se puede plantear como que tú, como maestro, haces una oferta a tu alumno y le permites que la verifique. Pero hay primero una oferta que se basa en que yo tengo un juicio de la realidad profesional, como todos, mejor que el tuyo. ¿Iría por ahí la cosa?
Esta es para Gregorio. No. Si no te contesto. Y no hay rebote. Sí. En realidad, tenía una idea que va en la línea de lo que decía Carmen y Gregorio, dicho de modo mucho más, es decir, lo menos expresivo, pero con la misma línea, ¿no? Porque la pregunta inicial tenía que ver con si ahora mismo el ambiente social es hostil para ellos, ¿no? Y por lo tanto se retraen, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea que eso es claro que sí, ¿no? Por las cosas que ya se han dicho. Y entonces, ¿cuál es la solución, ¿no? ¿O qué se puede hacer? Pues una es que tengamos heridas en la rodilla. Todavía tuve heridas en las rodillas, porque eso significa que uno se expone, ¿no? Se expone, lógicamente, de un modo razonable, ¿no? Y eso, desde la educación y desde la familia, significa evitar las tendencias que hemos generado nosotros mismos de sobreprotección. O sea, que a veces cuando decimos las nuevas generaciones son así, pero las nuevas generaciones sí, porque las hemos hecho nosotros, ¿no? Sin duda. Entonces, y también la solución va a estar en ellos cuando crezcan, pero nosotros en la medida en que cambiemos esa sobreprotección a la que se refería Gregorio con las rodillas. Y una segunda idea, y última, que también conecta con esto que mencionabas, que es la necesidad de que tengan mundo interior. O sea, yo diría que hoy en día parte del problema de los jóvenes, cuando ya van siendo adolescentes, es que tienen un mundo hostil, ¿no? Por muchas razones, y luego no tienen un mundo propio. Entonces están como atrapados, ¿no? entre la espada y la pared. Y ese mundo interior tiene que ver con el cultivo, pues, del espíritu, pues, de la cultura, de las humanidades, de la religión, de la espiritualidad. No tienen mundo interior, pero tienen móvil, Claro, que es como un sustituto de ese mundo interior. eso es, ocupa el lugar que Carmen, Me perdón. gustaría incidir en el tema de autoridad del profesor, pues es un tema muy debatido y porque además a los profes de religión nos afecta particularmente por la situación que tenemos en los centros, sobre todo en los centros públicos, en España con una dificultad añadida, ¿no? Y ya que somos profes de religión, voy a recurrir al argumento bíblico, la diferencia entre la potestas y la autoritas. Y es verdad que el profesor tiene potestas, es decir, tiene poder, que le da la administración, su puesto, su rango, su lugar en la cadena educativa. Pero la autoridad viene del reconocimiento, no se otorga por los tuyos. Son los alumnos los que te dan la autoridad, no el sistema. Y eso no se puede hacer por decreto ley. ¿Y qué necesita un profesor o una profesora para que los alumnos le concedan autoridad? Pues yo creo que hay tres cosas que son ineludibles. La primera es la pasión. Quiero decir, los alumnos te conceden autoridad cuando se sienten queridos. Si los quieres, te quieren. Y si te quieren, entonces les importa lo que les cuentas. Esa es la primera ingrediente. Pero no es suficiente. Yo creo que abusamos a veces del discurso sentimental. Hay que ser competente, hay que saber, ¿no? La sabiduría es el otro ingrediente fundamental. Y al final tienes que saber. Y hoy hay muchas cosas, muchísimas cosas que nos aporta la investigación en neurociencia, en didáctica del aprendizaje. O sea, hay que estudiar, hay que investigar, hay que preparar las clases, hay que aprender nuevas secuencias. Quiero decir, hoy sabemos cómo conmover un grupo y cómo manejar y cómo hacerles aprender a todos. Y eso hay que aprender a hacerlo. Entonces, la urgencia de la formación... Hay que conocer el oficio. Claro, exacto, hay que conocer el oficio y hay que conocer del oficio. Y de religión también hay que saber de religión. Es decir, hay que profundizar en el conocimiento de nuestra área, de nuestra disciplina, y más ahora voy a hacer marketing. Con el nuevo currículum, creo que hay que estudiar el nuevo currículum en profundidad. Y hay un tercer ingrediente, que es el compromiso. Quiero decir, dan autoridad al profesor comprometido, al que va más allá, al que pasa horas, al que está disponible, al que prepara sus clases, al que les escucha. Quiero decir, pasión, compromiso, sabiduría, competencia. Es decir, al final eso es lo que hace que tus alumnos y tus alumnas te concedan la autoridad. Entonces, luego se puede reconocer o no se puede reconocer por el sistema, que desgraciadamente seguimos sin tenerla bien reconocida. Pero al final, ese ingrediente que tú decías de autoridad, yo creo que hay que ganárselo y hay que llorar menos, o sea, hay que llorar donde toca, pero de casa se viene llorado, que sea al instituto o al cole se llega ya llorado y uno ya se pone manos a la obra, ¿no? Porque es verdad que la situación del área pues no es amable y yo creo que esto también hay que constatar. El profesor José María Blecua, era un profesor de lengua en Cataluña, decía, hacía una versión muy parecida, es que me la recordaba mucho, ¿no? Decía, la educación se reduce a las 3 P's, ¿no? Pasión por el alumno, pasión por la materia y paciencia, mucha paciencia. Y creo que es un poco eso. Se me había olvidado. Sí, porque perdónate, y quería introducirlo también, a veces, y en disciplinas como las nuestras, tenemos demasiada preocupación porque nuestros alumnos no se porten mal, o dicho en lenguaje estrictamente cristiano, porque no pequen. Y
Y yo, claro, yo siempre digo, yo soy muy ambicioso, yo soy director de un colegio católico, soy muy ambicioso, yo no quiero sus cuerpos, quiero sus almas. Es decir, mi objetivo no es que no pequen o no, es que no quieran pecar, ¿no? Y eso creo que abre el horizonte mucho más grande. Y mientras tanto lo que hay que ser es bastante paciente con los pecados intermedios, ¿no? De algún Dice modo. San Pablo, si no pecáis no conoceréis la misericordia. Vamos aquí, déjalos un poco. Sí, yo diría algo a propósito de esto. No sé si es muy atrevido, pero porque es una afirmación muy general. No, ya que hemos es dicho que- unas cuantas. Ya hemos dicho unas cuantas, pero que es que el cristianismo, llamémoslo mediterráneo, de España, de Latinoamérica, es muy moralista o tiende a ser moralista, ¿no? A diferencia de otras latitudes que tienen otros riesgos, ¿no? Que es reducir la religión a moral. Y eso efectivamente pues es un reduccionismo. Y me parece, como me señalas, que es un peligro. Y el antídoto no es tampoco pasarse al revés, como diciendo la religión tiene que ver solo que ver, no sé, con ideas bellas, ¿no? Solo O espiritual. solo espiritual. Sino que y creo que un punto de equilibrio es situar la religión en el contexto de las humanidades. Es decir, ¿por qué enseñamos religión? ¿O por qué es beneficioso para los jóvenes recibir educación religiosa, en este caso católica, ¿no? Porque eso les da una formación humanística completa. O sea, las humanidades sin la religión son incompletas. Y entonces me parece que eso pone las cosas en su lugar y evita desequilibrios, ¿no? Claro, porque si la fe es una lista de cosas que me gusta hacer y no puedo hacer, y una lista de cosas que no me gusta hacer y debo hacer, tengo un problema, ¿no? O sea, digamos, la fe, para que sea realmente útil, tiene que comparecerse con mi experiencia humana, ¿no? Con mi humanidad, por decirlo así, ¿no? Bueno, no era una pregunta, era una postilla, perdón. no. Gregorio. No es por añadir. Llegamos- Sí. No es sí, por añadir un punto a lo de Carmen, pero es esencial porque en realidad va incluido en lo que ya ha dicho. El profesor tiene que vivir aquello que dice. Si hay una separación muy grande entre lo que tú intentas enseñar y lo que el alumno percibe que tú eres, entonces la cosa fracasa por completo. Por más entusiasmo que tengas, pues no. Porque además Sí, señor. lo ven enseguida. Claro. Enseguida. Llegamos a la fe justo cuando se acaba el tiempo, ¿eh? Pero bueno, decía Eliot que ningún ser humano, o sea, que los humanos no sabemos vivir en condiciones de absoluta realidad. Y yo me lo creo. Creo que efectivamente la realidad en sí misma necesita un poco de especies, ¿no? Para hacerla creíble, vivible, habitable. Bueno, pues eso que conforma tu realidad, yo sostengo que es lo que te devuelven tus dioses a cambio de la fe que depositas en ellos. Vamos a ver si me explico. El retorno de inversión. Sí, no, lo que quiero decir es que si quieres saber en qué crees, lo que tienes que hacer es ser consciente del mundo en que vives. ¿Ah? Es decir, que ese mundo en el que vives, es el resultado de una determinada fe en el dinero, en la fama, en el amor, en lo que sea. Pero no hay mundo sin fe. Y creo además que la ventaja del cristianismo es que te permite saber cuál es tu fe. Es decir, que hay gente que tiene fe y no es consciente del peso de la fe en su mundo, en la configuración de su mundo, y nosotros pues, podemos saber qué parte de nuestro mundo se debe al regalo que nos entrega Dios a cambio de esa fe. Pero añadiría una cosa más. Para mí la fe es una experiencia aventurera. Es una experiencia aventurera porque supone riesgos, etcétera, etcétera. Y ahí vuelvo al principio, a lo que decía antes. Un niño que crece sin vivir aventuras, sino observando aventuras ajenas en la pantalla, no tiene un hándicap específico para entender la fe como experiencia aventurera. Es decir, lo que supone arriesgarse, entrometerse, haciendo preguntas trascendentales. Yo creo que nos falta. Es decir, que si no, conviertes la fe en un catálogo de no sé qué, pero lo dejo ahí. Voy a incidir en algo que has dicho tú, ¿no? En el problema de cómo es verdad que en los países latinos se ha moralizado muchísimo, el cristianismo se ha moralizado muchísimo, el currículum y la enseñanza de la ERE es un claro reflejo, ¿no? Yo siempre hablo de la desescatologización del currículum de la ERE, ¿no? Y siempre les pongo este ejemplo. O sea, imaginaros que de repente se apagan las luces del escenario y se aparece aquí el arcángel San Gabriel, tal cual con humo y demás, ¿no? Y anuncia que el mundo se acaba el 4 de junio, ¿no? Pentecostés, si no me equivoco, Carlos. Y se encienden las luces, todos hemos visto al ángel. No sé quién se queda hasta el final del Congreso a escuchar encarnar.
creo que todos echamos a correr porque nos quedan 10 días, ¿no? Y esto a veces se lo hago a los alumnos. ¿Qué haríais en esos 10 días? Te quedan 10 días de vida, ¿no? Yo siempre digo, el cristianismo es vivir como si el cielo empezara mañana. O sea, te quedan 10 días, ¿para qué te vas a pelear con tu madre o con tu padre? Les dejo que se acuesten con la novia enseguida, porque claro, hay que aprovechar. O sea, quiero decir, claro, ellos te van relatando, es decir, ¿cuáles son las prioridades vitales? Quiero decir, un poco lo decía Pablo II en la conferencia inicial. Al final es mirar el mundo con los ojos de Dios, eso es el cristianismo. Lo demás ayuda o entorpece, a veces sí, a veces no. Yo quizá les deje pecar más que tú, no sé, los míos son más malos, pero no creas, quiero decir, al final no es un tema moral, ¿no? Siempre digo, al final esto va más profundo, ¿no? y es educar esa mirada sobre lo esencial de la vida. Es verdad que no es un tema moral, pero sí que es verdad que las consecuencias, yo veo mucho dolor en alumnos que no han recibido esa tradición de sentido. O sea, no es solo una batalla, digamos, ideológica, por decirlo así. Es una misión humana. O sea, si les arrancamos de la tradición y de un modo de entender la vida que les pueda salvar, dejémoslo así, les estamos condenando a mucho dolor. Y eso yo lo veo. Las grandes batallas antropológicas que se están luchando no es una cuestión solo de ser más de derechas o más de izquierdas, más conservador o no. Es que tienen consecuencias en el sufrimiento de nuestros alumnos, ¿no? Y una de las razones que yo veo, que gracias a Dios tenemos alumnos que se acercan a la fe, que se convierten en eso, ¿no? Es porque descubren que hay un modo mejor de vivir, ¿no? En eso tenemos una responsabilidad. Voy a defender el moralismo y el pecado. ¡Ay, Gregorio! Sí. Porque después de todo lo que pasó, las palabras de Jesús son vete y no peques más. ¿Eh? Y con todo sabemos a qué me refiero. Y yo creo con Goethe que el que no se limita no crece. ¿Eh? El que no se limita no crece. Más aún, que la aversión a los límites es una de las características del mediocre. ¿Eh? El que no se limita no crece. Entonces, en definitiva, lo que a veces llamamos moralina, pecado, etcétera, es una estructura delimitante para conformarte. Para conformarte. Podemos ver cuál es el peso de una cosa o de otra, si no nos hemos obsesionado demasiado pues, con un determinado mandamiento de otro. Lo que no me parece lógico es que para huir de la moralina, no me parece lógico, me cuesta un poco entenderlo, que para huir de la moralina convertamos los 10 mandamientos en las 10 sugerencias. En las 10 bienaventuranzas. En las 10 sugerencias. En esa idea de que el límite te fortalece, te ayuda a conformarte, a configurarte y a darte forma. Que el soneto es el potro del mal poeta. Pues lo mismo pasa. La moral es el potro del que tiene aspiraciones sobre sí mismo. Lo que pasa es que hemos tendido a presentar la moral como la condición para la fe en vez de como la consecuencia de la fe. Y eso yo creo que en los procesos distorsionados muchas veces de educación religiosa, pues es algo que llevamos a la espalda, es una mochila que hay que superar. Y yo creo que por eso hay que hacer una reflexión profunda, ¿no? Como decía antes Carlos, es el futuro, empezamos el futuro de la asignatura. Yo creo que esa reflexión hace falta parar. Porque además tampoco puedes usar ya en las aulas el argumento de autoridad, que creo que es a lo que se refería Jordi antes, ¿no? Yo cuando empecé a dar clase, que si las cosas eran así, porque lo decía la Biblia, y teníamos aquellos debates sobre Darwin y el barro, y el mono, y el barro. Ahora no saben ni quién es Darwin, ni les importa lo del barro. O sea, quiero decir, no entras ya en ese juego. Entonces, hay un cambio sustancial en el enfoque. No, me venían a la cabeza dos referencias de autoridad, Newman y Guardini. Hombre. A propósito de lo que se ha comentado, siempre profesores parece que si no citamos no hemos dicho nada. Los cañones fuertes. Claro. Sí. Acerca de lo que salía de arriesgar, ¿no? Tanto desde las rodillas como que la fe tiene una experiencia de arriesgar. Recordaba un sermón de Newman que diría que es de los, o por lo menos es mi preferido, que es los riesgos de la fe. Que no voy a resumirlo aquí, pero va en esta línea. Me parece que va justo a esta idea, ¿no? Y luego de Romano Guardini, que es esa figura, me parece, del siglo XX que ha estado detrás de los grandes desarrollos dentro de la Iglesia Católica y muy presente pues, en los últimos papas, desde luego. El libro, el clásico, La esencia del cristianismo, pone justo ese equilibrio, ese orden, ¿no? Entre una versión moralista o de moralina de la religión y una versión, no sé, culturalista que pierde la esencia de la fe, ¿no? Sí, yo
lo traduzco así de una manera muy próxima. De hecho, yo siempre he pensado que la función del padre es decir que no, de tanto en tanto, para educar en la frustración, y que sí, de tanto en tanto, para educar en la libertad. Las dos cosas. Bueno, nos queda un minuto, no quisiera empezar una cosa que tengamos que terminar. Muchas gracias a todos. Espero que os haya servido la reflexión y muchas gracias por la atención. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los 5. Podéis abandonar el escenario por ese lado. Muchísimas gracias.